la palabra del Señor. El título de hoy es Evangelistas intencionales en tiempos de crisis. Eso, evangelistas intencionales en tiempos de crisis. Muchos, como todos saben, están compartiendo el evangelio a través de las redes sociales. Estamos viviendo tiempo donde estamos encerrados todos en casa y entonces no queda otra que usar las herramientas que tenemos para poder compartir el evangelio, y la herramienta que tenemos a mano es el internet. Así que esto se ha convertido en una herramienta de evangelización. Pero sin embargo, otros quizás han de estar un poco frustrados porque ese no es el método que ellos usaban para compartir el evangelio, y al verse ahorita compartiendo el evangelio por las redes sociales y no compartiendo el evangelio personalmente cara a cara, me imagino que ha de ser un poco frustrante. A mí no me gusta compartir el evangelio por las redes sociales porque me gusta entablar una conversación con las personas y eso me ayuda a crear amistad y también poder conocernos mucho mejor y poder apuntar a los ídolos del corazón de la persona, lo que se hace un poco imposible a través de las redes sociales. También tenemos el privilegio de vivir en un país donde la sociedad no es atea, como el Ecuador. Por lo tanto, quizás no exista esa intención de predicar el evangelio intencionalmente. Esto puede provocar en nosotros un deseo, aunque poco subjetivo, de no ser intencionales en el momento de hablarles a las personas del evangelio de Cristo. Vemos que todos creen en Dios y que por lo tanto no hay necesidad urgente de compartir con ellos las riquezas inescrutables del evangelio de Dios, y podemos ser tentados a compartir más bien promesas, palabras de exhortación y no compartir con ellos el evangelio. En muchas ocasiones muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿para qué hablarles de Cristo si ellos saben quién es? ¿Para qué hablarles de que se arrepientan de sus pecados si lo más probable es que no vean la necesidad de arrepentirse de sus pecados? ¿Para qué preguntarles si creen en Dios si tenemos acá un 91,95% que profesan creer en Dios? Frente a todo esto, nosotros podemos hacernos estas preguntas y muchas preguntas más. Sin embargo, quiero hacerte una pregunta que nos va a ayudar a ser intencionales a la hora de compartir el evangelio con las demás personas, sea por las redes sociales o sea personalmente cara a cara, cuando todo esto vuelva a la normalidad, si forma parte del plan soberano de Dios. Y la pregunta que hoy quisiera hacer es la siguiente: ¿qué implica la evangelización intencional en tiempos de crisis? ¿Qué implica la evangelización intencional en tiempos de crisis? Quiero compartir contigo en esta mañana 3 implicaciones muy fundamentales para tu vida. 3 implicaciones que van a moldear la manera en que tú vas a evangelizar intencionalmente. 3 implicaciones que te van a ayudar a crecer en el conocimiento de Cristo y también a ser discípulos que puedan también glorificar y alabar a Jesucristo por toda una eternidad. Y la número 1 es deber de toda la iglesia y fuente de gozo para ella. La evangelización intencional es el deber de toda la iglesia y fuente de gozo para ella. El Señor Jesús contaba con que los hombres que le acompañaban le obedecieran. Él no exigió que fueran personas inteligentes, pero tenían que ser fieles y obedientes a sus palabras. Como leemos en Mateo 28:19, id pues a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra id define nuestro deber de compartir el evangelio con las personas que no conocen a Cristo y que no se han rendido a su señorío, ya que es un verbo ir y por lo tanto cada verbo es una acción. Por lo tanto, detrás de este llamado que el Señor nos hace hay una acción de fondo. Bueno, ¿qué es una acción de fondo? Según el glosario de contornos proposicionales del Lexham, es lo siguiente:
El hablante afirma que algún agente realizó alguna acción en relación con una declaración principal. Todas las declaraciones de antecedentes preceden a una declaración principal puesta en primer plano en un discurso. Esto los discípulos lo asimilaron muy bien y se convirtió en la característica que los distinguía. Se les llamaba a sus discípulos en el sentido de que eran aprendices o alumnos del maestro. Cuando el Señor Jesús los invitó, era y es imposible que ellos se pudieran resistir a ese llamado de invitación. Por supuesto que es una invitación inicial y está claramente vista que el llamamiento corresponde siempre a los intereses del Señor Jesús. Nuestras necesidades nos pueden conectar, sí nos pueden conectar, pero es el Señor quien llama y lo hace con un llamamiento eficaz. Ellos al principio no iban a entender mucho en cuanto a la obediencia ni en cuanto al deber que ellos tenían que compartir, pero sí en el transcurso de la vida, en la relación de ellos con Jesús, ellos iban a ver la importancia de ser obedientes a las palabras del maestro. En la manera que Jesús obedecía al Padre y les explicaba, ellos iban a ver su testimonio. De manera que nadie sigue a una persona en la que no confía ni da con sinceridad el paso de fe a menos que esté dispuesto a obedecer al líder, que lo va a guiar. Su confianza en Jesús y su proclamación del Evangelio no iba a ser hasta que el Señor resucitara y les diera el poder para predicar el Evangelio. Hasta tanto, ellos iban a estar aprendiendo de su maestro. Fue así como los discípulos entendieron que podían predicar el Evangelio sin ningún impedimento. Por lo tanto, Cristo no encomendó la evangelización intencional a cualquiera, ni en cualquier momento, sino a sus discípulos, aquellos que iban a creer en Él y que por ende iban a recibir al Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ni siquiera ellos iban a estar capacitados para evangelizar hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que la persona que ha recibido el Espíritu Santo conoce su poder y su eficacia en la santificación diaria. Eso es motivo de gozo para cada creyente. Saber que tenemos el poder para predicar el Evangelio, no un poder que reposa sobre nuestras habilidades ni sobre nuestros recursos, sino un poder que reposa sobre la obra del Espíritu Santo. De ese poder habla el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo número 2, versos 4 y 5. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tenía algo claro, que el mensaje de la predicación de él no consistía en sabiduría humana, en nada de lo que él había aprendido ni había adquirido humanamente, sino que descansaba solamente en la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, la manera en que Pablo predicaba es en la manera que hoy nosotros debemos ser intencionales a la hora de compartir el Evangelio con las personas, ya que la naturaleza corrupta del hombre tiene que ser regenerada solamente por la acción del Espíritu Santo. Y esto era un principio que el apóstol Pablo tenía claro. Por eso él dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría humana. Pablo tenía una intención e interés: que sea el Espíritu Santo quien convenciera a sus oyentes de lo que él estaba diciendo. Asimismo, el Espíritu es el que sostiene y alimenta la vida cuando es transformada y cuando ese discípulo se va conformando a la imagen de Jesús. Desde el principio hasta el fin, experimentar al Cristo vivo en cualquier forma personal
es una obra totalmente del Espíritu Santo. La iglesia tiene el poder del Espíritu Santo y ese poder debe traer gozo, debe traer alegría a la vida de cada persona que crea en Cristo como su Salvador y Redentor. Era por completo una obra del Espíritu Santo y es por completo una obra del Espíritu Santo lo que los discípulos estaban haciendo aún después que el Señor Jesús los encomendó a predicar el Evangelio. Si algo distinguía a los discípulos era su confianza en la obra del Espíritu Santo. Como bien lo dice Hechos, capítulo número 15, verso número 3. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Ahora escuchen lo que dice. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Las conversiones de los gentiles eran motivo de gozo. Lo que quiere decir que cuando las personas se convierten genuinamente a Cristo, eso debe ser motivo de gozo para la comunidad cristiana. El pecador pasó de muerte a vida. Al pecador se le redimió y ese proceso de redención no es algo que tú y yo hicimos, sino que se culminó en la cruz. En la cruz Dios pagó el pecado de esa persona como así lo pagó por nosotros. Cuando un pecador llega a nuestra iglesia o a nuestra comunidad, sea cual fuere su trasfondo, sea quien sea la persona, eso es motivo de gozo. Dolorosamente, muchas personas continúan viendo con ojos despreciables cuando un homosexual se convierte a Cristo, cuando una prostituta se convierte a Cristo, cuando un sicario se convierte a Cristo, cuando un drogadicto se convierte a Cristo. Pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque estamos esperando nuestros resultados y nos olvidamos que todos, de una u otra manera, hemos estado separados de Dios de diferentes maneras, con diferentes trasfondos. La respuesta a la proclamación del Evangelio por parte de Pedro a la casa de Cornelio y los creyentes, a los creyentes gentiles fue motivo de gozo y recibieron al Espíritu Santo y fueron bautizados. Eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría, eso es motivo de regocijo dentro de la comunidad creyente. Por lo tanto, la evangelización intencional es un deber en tiempos de crisis porque trae gozo a la iglesia. Cuando vemos personas que están buscando al Señor, cuando vemos personas que están buscando salidas a sus problemas espirituales, a sus emociones, eso es motivo de gozo. Como pastor te puedo decir que un sinnúmero de personas me piden consejo a diario. Pastor, ¿cómo puedo hacer? Estoy en esta situación. Están buscando a Dios en el momento donde más desesperación las personas pueden tener frente a este enemigo invisible que asedia constantemente las almas. Pero también, número 2, debe estar dirigida a todos los seres humanos. Debe estar dirigida a todos los seres humanos. La evangelización es un resultado natural de la vida cristiana. Es el resultado de haber recibido a Cristo y obedecer a sus palabras, así como los discípulos lo hicieron. Todos deberíamos ser capaces de hablar sobre lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que significa para nosotros. Pero la evangelización es también una disciplina. Debe formar parte de tu vida, debe estar en cada área de tu vida, debe ser algo necesario. Te puedo decir más, debe ser algo muy necesario para tu vida. Donde quiera que tú estés, en tu trabajo, en una fila para hacer una compra, haciendo deportes, tú debes estar siempre seguro de que es una oportunidad para compartir el Evangelio, dando los resultados al Espíritu Santo, porque Él es quien convence de justicia, quien convence de juicio y quien convence de pecado. A lo que en Mateo capítulo número 5, verso 16 dice lo siguiente: así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Con qué objetivo? Para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor Jesús llamó a sus discípulos
ninguno de ellos ocupaba un lugar prominente en la sinagoga, ni pertenecía alguno de ellos al sacerdocio levítico. En su mayoría eran trabajadores comunes que probablemente no tenían preparación profesional que no fuera los rudimentos de su vocación. La mayoría de ellos creció en la región más pobre del país alrededor de Galilea. La mayoría eran pescadores. Uno podría preguntarse, bueno, con este tipo de personas, con esta clase de personas, ¿el Señor podía hacer todo lo que hizo? Ellos eran impulsivos, temperamentales, susceptibles y tenían casi todos los prejuicios de la época. Con todo esto, el Señor Jesús los llamó. En resumen, estos hombres que nuestro Señor Jesús seleccionó para que fueran sus ayudantes representaban bien la sociedad de la época, pero no constituían un grupo del cual se pudiera esperar que fueran a ganar el mundo para Cristo, ni ser usados de la manera que fueron usados, ni impactar de la manera que ellos han impactado, al punto que hoy todavía disfrutamos de sus testimonios, de lo que el Señor hizo a través de ellos. Jesús vio en estos hombres sencillos la gran capacidad de liderazgo para el reino de los cielos. Dolorosamente eran realmente hombres sin letras y del vulgo según el criterio del mundo, pero eran personas que el Señor Jesucristo escogió para comenzar a hacer la obra evangelística más grande de la historia. Hechos 4:13 dice quiénes eran estas personas. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Cuando vemos a los discípulos del Señor, nos damos cuenta de que no tenía excepción de personas. Eran personas sin letras y sin preparación. Él podía escoger personas decentes, con preparación, letrados, ecuánimes, de dominio propio, de buena reputación. Pienso que el trabajo se lo hubiera hecho más fácil, quizás no hubiese tenido que reprender tanto a Pedro. Pero el deber de predicar el evangelio va a todos los seres humanos en general. Y el Señor Jesús quería mostrarnos también eso a nosotros, ya que todos están necesitados y destituidos de la gloria de Dios, como bien lo dice Romanos 3:29. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo expone aquí cuál es la razón por la cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la misma razón por la cual necesitamos el evangelio. Hemos pecado. Y como hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como hemos pecado, necesitamos el evangelio. Esa es la razón que nos debe mover a predicar y ser intencionales con todos los seres humanos en tiempos de crisis y también en tiempos donde no haya crisis. Como bien Pablo le dice al joven Timoteo en su segunda carta, capítulo número 4, verso número 2, predica la palabra, Timoteo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Timoteo, predica. Y hoy el Señor nos dice, prediquemos el evangelio. Pero que no sea solamente la crisis lo que nos debe de motivar a predicar el evangelio. Porque tendríamos que estar en crisis toda una vida para compartir el evangelio. ¿Me explico? No es así. La predicación del evangelio no está enmarcada a un tiempo específico. Debemos compartir el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, en pandemia y fuera de pandemia. Pablo apela que debemos predicar en todo tiempo, que no podemos tener tiempos específicos para hacer la obra que se nos encomendó. Por eso es que es un deber y fuente de gozo. Y ahora, en este punto, estamos analizando
que se debe predicar a todos los seres humanos. Esto nos va a ayudar a orar por ellos. Vamos a ver la necesidad que ellos tienen y le vamos a pedir al Señor que nos guíe hacia los perdidos para que Él les dé el convencimiento que ellos necesitan de sus pecados. Por lo tanto, la evangelización intencional debe estar acompañada también de la oración por los perdidos. La oración debe convertirse en una disciplina por aquellos que no conocen a Cristo para que vengan a Él. Debemos orar por los perdidos en las reuniones de la iglesia, en los grupos pequeños, en las reuniones en casas, en los eventos especiales y como parte de tu tiempo devocional, tú debes orar por los perdidos, por aquellas personas que están sin Cristo. Hay muchas personas en este tiempo de incertidumbre que su desesperación procede de la necesidad que ellos tienen del Evangelio. Por ellos debemos orar para que conozcan a Cristo y esa desesperación cese, acabe, termine. Porque el pecado es el que les produce a ellos llevar una vida de desesperanzas en medio de una amenaza tan letal como el COVID-19. Necesitamos orar por ellos. Aunque ellos no te lo digan, nosotros como cristianos tenemos que ver la necesidad que ellos tienen. Esa necesidad de paz que ellos no tienen y que tú y yo la tenemos, aún en medio de lo que está aconteciendo, como bien lo dice Richard Foster en su libro La Oración. Él dice lo siguiente: si realmente amamos a las personas, desearemos para ellos mucho más de lo que tenemos a nuestro alcance darles. Y esto nos llevará a orar e interceder por ellos. Es una forma de amar a otros. Esa manera en que nosotros vamos a Dios, intercedemos por las personas, es una forma de amar a los perdidos. La oración nos dice a nosotros mismos cuánta necesidad hay del Evangelio en las personas. ¿Qué tiempo pasamos orando por los perdidos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en oración para que Dios convenza a los que están a nuestro alrededor? A los que están dentro de nuestra familia, a los que están dentro quizás forman parte de nuestro círculo más íntimo, pero que no dejan de ser amigos o compañeros, pero que no conocen a Cristo. Aún en la familia, quizás en el trabajo, quizás en el deporte. ¿Cuántas personas hay necesitadas de paz en estos momentos? Y la única paz que nosotros podemos ofrecerle es la paz que proviene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué implica la evangelización intencional en tiempos de crisis? Número 1, es deber de toda la iglesia y por ende fuente de gozo para ella. Debe estar dirigida a todos los seres humanos, pero también, número 3, debe ser legítima y centrada en el Evangelio. Debe ser legítima y centrada en el Evangelio. Nunca antes se había visto tantas apostasías con el Evangelio como en los últimos años de la iglesia. Unción del chicle, unción del rebote, unción de la harina. Han habido tantas cosas para que las personas vengan a Cristo que no son más que apostasías dentro de la iglesia. Dolorosamente la iglesia no ha vivido lo que es una vida centrada en el Evangelio, ni una predicación legítima, cuidadosa del Evangelio. Jesús se preocupó mucho de que sus discípulos aprendieran su forma de vivir con Dios y de predicarles a otros el Evangelio. Él no quería que sus discípulos vivan vidas contrarias a los que ellos profesan. Ese no es el método del Señor Jesús. Tristemente, esta es una de las piedras más grandes de tropiezo que existe en la evangelización hoy en día. Muchas personas no viven lo que predican y hay mucha decepción. Existe mucha decepción en el mundo incrédulo
respecto a los creyentes dentro de la iglesia. Y no hay mayor decepción para una persona necesitada del evangelio que alguien venga a predicarle y a darle solución a su vida, cuando esa persona que está parado o parada frente a él o ella no lo está viviendo ni tampoco lo ha experimentado. ¿Qué podrá enseñar una persona de Cristo y su evangelio cuando no lo está viviendo ni lo ha creído? Sus discípulos, los discípulos del Señor Jesús, necesitaban saber cómo mantener esta experiencia y cómo compartirla, ya que era necesario para la evangelización intencional, auténtica y centrada en el evangelio. En otras palabras, debía haber una unión estrecha en tu manera de vivir y en lo que tú hablabas, porque ya nosotros nos convertimos en testigos. No podemos ser testigos de algo que no hemos creído ni hemos experimentado. Por lo tanto, en la manera que somos testigos, estamos también testificando del evangelio del Señor Jesús. Eso nos pone en una posición que nuestra vida debe alumbrar, así como nuestras palabras hablan de la luz. Es imposible que estés predicando y que estés compartiendo algo que tú no vivas, algo que tú no crees. Hay dos cuestiones aquí: o te estás mintiendo a ti mismo, o simplemente no tienes el Espíritu Santo. Así de sencillo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No existe un término medio. Bueno, predico una cosa y vivo otra. Eso no existe. El Señor Jesús se preocupó mucho que sus discípulos experimentaran esta unión. Tu testimonio tiene que estar relacionado con tus palabras y viceversa. Tus palabras tienen que estar condicionadas con tu testimonio. Pablo nos dice que el temor del hombre hizo tropezar a Pedro y lo llevó a la hipocresía. Lo llevó a una vida dicótoma, a una vida quizás enmascarada con otros matices. Pedro pronto se iba a convertir en una persona que su vida no estaba de acuerdo al evangelio. A nosotros también nos puede pasar lo mismo. Muchos son tentados a llevar una vida dicótoma dentro y fuera de la iglesia. Mira lo que Pablo le dice a Pedro en su carta a la iglesia de Galacia, en el capítulo número 2, versos 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. ¿Se imaginan esto? Miren, Pablo no está condenando a cualquier persona. Pablo está condenando a Pedro, aquel que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ese que Jesús le dio la promesa. Ahora Pablo lo está condenando porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retractarse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pedro estaba teniendo la actitud de un hipócrita. Y eso es lo que Pablo nos dice. ¿Qué es la hipocresía? El diccionario de temas bíblicos describe la hipocresía de la siguiente manera: una pretensión exterior que enmascara una realidad interior. Las escrituras condenan mucho la hipocresía, especialmente en cuestiones de la fe. Los creyentes deben expresar su compromiso genuino con Dios en sus palabras y en sus hechos, así como una motivación interna. Lo que quiere decir es que no podemos separar nuestras palabras
de nuestras acciones. Eso puede traer mucha confusión, pero eso nos pone en un plano totalmente hipócrita, y dolorosamente la iglesia en estos últimos años ha actuado así. Hay muchas personas que son de mal testimonio aún para los impíos, lo que hace que las personas a veces no quieran ni asistir a la iglesia. En la iglesia he comentado que a veces cuando compartimos el evangelio, yo creo que cada pastor comparte el evangelio a tiempo y afuera de tiempo, porque es algo innato en nosotros los pastores. Quizás algún pastor estará de acuerdo conmigo, pero cuando yo comparto el evangelio, y he compartido el evangelio, en muchas ocasiones no me presento como un pastor, porque mi intención es tratar de crear una relación de amistad con la persona con la cual estoy compartiendo el evangelio. Sin embargo, he salido con amargas experiencias reales, no irreales, verídicas y tristes a la vez. En la mayoría de los casos me he encontrado con personas decepcionadas porque algún pastor se robó las ofrendas, o estuvo con su esposa, o violó o los abandonó, o se fue porque algún líder cayó en pecado, o se fue porque la mayoría de las personas viven una cuestión dentro de la iglesia y fuera de la iglesia son otra persona. Tristemente me he tenido que encontrar, aunque no les voy a negar que en lo que la conversación se desarrolla, al final le he tenido que decir la verdad. Te entiendo, te comprendo, pero quien está parado frente a ti es un pastor que trata por todos los medios de glorificar a Dios en todo el temor posible. Te entiendo y quisiera orar por ti, pero siempre detrás de cada decepción siempre hay algún motivo. Ese motivo puede ser lógico, ilógico, verídico o no verídico, depende cómo sea, pero siempre hay una causa. Y el problema es que la iglesia hoy en día no está testificando de la realidad legítima del evangelio. No se está llevando una vida centrada en el evangelio. El Señor Jesús vio la evangelización intencional muy ligada al testimonio personal de las personas. Él compartió con toda clase de personas, ricos y pobres, sanos y enfermos, amigos y enemigos. Él vio la necesidad de llevar el evangelio a todas las personas, pero su testimonio hablaba mucho más que sus palabras, al punto que no había cómo condenar al Señor Jesús. Está muy bien explicar a la gente lo que queremos decir, pero es infinitamente mejor mostrarles cómo hacerlos. Las personas buscan demostraciones, no explicaciones. Debemos enseñarles cómo hacer las cosas. Ellos buscan demostraciones de amor, no de odio, de paz, no de litigio, de dominio propio, no de adicción, de santidad, no una vida pecaminosa, de humildad, no una vida llena de orgullo y de soberbia, de compasión, de compromiso, de fidelidad, de integridad, no de mentira, de honestidad y otros más. Ellos necesitan ver esa demostración en nosotros los creyentes. Tu testimonio en cuanto al evangelio debe ser legítimo y llevado por una vida centrada en el evangelio. No prediques lo que no estés viviendo. No lo hagas. El mal testimonio en muchas personas que asisten a la iglesia ha sido y es de mucha confusión para los perdidos. Leamos lo que Pablo escribe en el capítulo número 2 de la epístola a los romanos. Y en el capítulo número 1, Pablo habla algo que nosotros no podemos olvidar. Pablo habla de la culpabilidad del hombre. Pablo dice en ese mismo capítulo número 1 que lo que el hombre necesita es el evangelio, ya que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y él describe nuestra culpabilidad. En el capítulo número 2, él comienza diciendo algo que yo quiero compartir contigo. Él comienza diciendo: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera
que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Me llama la atención cómo rápidamente el hombre es tentado a condenar lo que practica. Y así estamos llevando la vida dentro y fuera de la iglesia. Las personas condenan lo mismo que ellos practican. Y Pablo nos hace recordar que si eso nos hace estar exonerados del juicio de Dios, porque en lo que juzgamos nos estamos condenando a nosotros mismos. Así se ha mantenido la iglesia en los últimos años, condenando las mismas prácticas pecaminosas y muchas personas en la iglesia en estos últimos años de la historia han sido más bien de confusión, caos, tropiezo, que de testimonio de salvación a otros, practicando y condenando a la vez las mismas actitudes pecaminosas que las personas hacen o practican y que no conocen al Señor. La iglesia sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. La iglesia sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Por ejemplo, pagar el impuesto es bíblico. Es bíblico, está en Romanos 13. Muchos no lo hacen y aún en presencia de los impíos que no conocen a Cristo, se confabulan con ellos para no hacerlo. Muchos saben que debemos ser íntegros en nuestras labores diarias y en nuestros trabajos. Es bíblico. Muchas personas cristianas dan un mal testimonio de la integridad y de la honestidad en sus trabajos. Se les confiere la confianza en muchos trabajos donde tienen que trabajar con las finanzas. Muchos terminan robándole al jefe o robándole a la compañía o haciendo cosas totalmente opuestas, cosas feas que denigran la imagen del Señor Jesús. Se les da oportunidad de trabajar. Después, muchos dan un mal testimonio no cumpliendo con su trabajo. La vida centrada en el Evangelio es muy importante a la hora de compartir el Evangelio. Donde quiera que tú estés, en el lugar que tú estés, tú estás para predicar el Evangelio, no solamente con tus palabras y no solamente con tus promesas. ¿Para qué queremos darle promesas a las personas si esas promesas ni definen nuestra vida, ni dan testimonio ni siquiera de lo que estamos diciendo? Tu testimonio habla más de quien tú eres y a quien tú representas que tus palabras. Para poder llevar una vida centrada en el Evangelio, tenemos que tener como meta saber cuál es nuestro testimonio y a quién estamos representando en el trabajo, en la familia, en el negocio, en la calle, conduciendo un auto, donde quiera que nos encontremos. Portamos la imagen de Jesús y esa imagen debe ser visible al mundo incrédulo a través de nuestro testimonio, aún si es necesario pagar con la vida. Pero el Evangelio no es solo un mensaje, el Evangelio es un estilo de vida. ¿Cómo vives? ¿Cómo el Evangelio moldea tus decisiones y tus actitudes? Entender el Evangelio como forma de vida nos va a asegurar a llevar a las personas a Cristo y compartir también con ellos la gran bendición que tú y yo tenemos. Si vivimos vidas centradas en el Evangelio, estaremos compartiendo el Evangelio. Porque muchos se van a preguntar, veo algo en ti que es diferente a las demás personas. Vi que te pidieron hacer esto ilegal y no lo hiciste porque dijiste que tu Dios es el Dios omnipotente, omnipresente, al cual tú te debes y al cual
tu honra. La vida centrada en el Evangelio es crucial en estos momentos de crisis para ser evangelistas intencionales en medio del caos que la sociedad, la humanidad está viviendo. De manera que nosotros debemos ser responsables y fieles testigos y vivir juntos el Evangelio, ya que la iglesia está llamada a ser una comunidad centrada en el Evangelio, enfocada en el Evangelio y en dar gloria a Dios para la alabanza en Cristo Jesús. El objetivo de la iglesia es predicar y también testificar de ese Cristo, enseñarles las buenas nuevas a las personas para que vivan de acuerdo al Evangelio. El testimonio de Cristo nunca estuvo separado de sus palabras. No tiene por qué estar separado de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo una vez que Él nos hizo nacer de nuevo. Él enseñaba lo que vivía y vivía lo que enseñaba. En Él no había dicotomía, en Él no había nada opuesto. Sin embargo, no dejemos de olvidar esta gran verdad. Debemos ver la relación directa que existe entre el testimonio de Cristo y la victoria final en el mundo incrédulo. Una cosa no llega sin la otra y la iglesia dolorosamente ha fallado en esto. Debemos ser evangelistas intencionales, aún con la herramienta que tenemos en la actualidad, que es las redes sociales. Comparte el Evangelio de Jesús. Llama a las personas a que se arrepientan de sus pecados. Llama a las personas a que tengan un encuentro personal con el Dios de la Biblia. Unir estos dos hechos con el poder del Espíritu Santo es la victoria culminante de una evangelización en tiempos de crisis. Testificar de ese Cristo y hablarles de lo que Él ha hecho en nosotros, pero que ellos vean lo que Dios ha hecho en nosotros, que éramos pecadores como ellos, que estábamos destinados a la condenación eterna como ellos, pero Dios en su inmensa gracia nos salvó y hoy podemos decir que somos salvos por gracia. Entonces podemos decir que el Señor se encargará de la cosecha. Podemos decir que el Señor se encargará de la cosecha cuando nosotros, su pueblo, estemos testificando y predicando lo que hemos vivido. Nuestra sociedad requiere con urgencia que seamos intencionales a la hora de compartir el Evangelio con las demás personas. Pero eso implica tres cosas. Es deber de toda la iglesia y a la vez es fuente de gozo para ella. Debe estar dirigida a todos los seres humanos, ricos, pobres, mendigos, negros, blancos, chinos, japonés, a todos en general, el que tiene, el que no tiene, la mujer, la niña, la joven, la anciana, todos hemos estado destituidos de la gloria de Dios, pero también debe ser legítima y centrada en el Evangelio. Así, entonces, vamos a estar seguros de lo que nos dice el libro de Hechos en el capítulo número 2, verso 47. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos lo que iban siendo salvos. En este verso podemos resumir las tres implicaciones que hoy hemos compartido. Es deber de toda la iglesia y es fuente de gozo para ella. Debe estar dirigida a todos los seres humanos. Debe ser legítima y centrada en el Evangelio. ¿Estás dispuesto a convertirte en un evangelista intencional en tiempos de crisis? No olvides estas tres implicaciones que hoy he compartido contigo. Dios te bendiga y oro en esta mañana para que el Señor te guíe hacia los perdidos. Ponga peso en ti en el momento de orar, pero que también tu testimonio sea la luz que va a irradiar
a las personas que están en oscuridad. Padre, gracias te damos por el gran privilegio de escucharte. Gracias te damos, Señor, porque hay un mundo que necesita escuchar de ti. Carga nuestros corazones por los perdidos. Hay muchas personas, Señor, que si mueren irán a una condenación eterna. Señor, llévanos a ellos. Tú puedes continuar usando la herramienta que hoy tenemos, las redes sociales. Usa esta herramienta para que muchos vengan a ti. Pero usa también esta herramienta, Señor, para que muchos prediquen lo auténtico del Evangelio, sin distorsiones, sin mentiras, sino lo auténtico del Evangelio de Jesucristo. Y que una vez, cuando todo vuelva a la normalidad, no nos olvidemos de testificar de lo que hemos vivido y de lo que hemos predicado. En el nombre de Jesús.